Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar de donde usted me esté viendo hoy, la parte del mundo que usted me esté viendo hoy. Bien, mis hermanos, amigos, seguidores y compatriotas y adversarios, le doy la bienvenida una vez más aquí a su canal de YouTube, El Palenque del Cimarrón. Bueno, no pensé que fuera a ser tan fuerte la polémica que desató ayer el prohibido no olvidar. Y fíjese si prohibido no olvidar, que parece que los adversarios y también algunos amigos que quisieron aportar a esta polémica, dijeron cuánta verdad tenían tus palabras, cuántas verdades has dicho, y a veces muchos dijeron que cuando se migra se olvida de lo que se pasó en Cuba, de las cosas a las cuales se ha sometido a Cuba, a los cubanos y a la familia cubana y al gobierno cubano, y que si me destacan diciendo, escoges bien los temas y hablas tan claro que no hay por qué no entender y perderse. Ayer se me olvidó hablar de prohibido no olvidar de cómo lanchas piratas contrarrevolucionarias atacaron el poblado de Boca de Samá en el norte de Holguín y hirieran a algunas personas y provocaran lesiones que hubo que mutilar cuerpos debido a cortar piernas y brazos de este ataque de dos lanchas a este poblado indefenso defendido por milicianos. El pueblo de Cuba no puede olvidar todos los ataques que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA y elementos de contrarrevolucionarios contra el territorio y contra el pueblo y contra la familia cubana. Tanto fue así que hoy quisiera hablar de algo que es tan difícil prohibido olvidar y que ya hemos hablado desde que abrí el canal. Para mis hermanos que me siguen en TikTok, cuando hablamos, no le preguntamos a esos que vienen a cambiarnos el objetivo y el tema si es verdad que existe o no un embargo o un bloqueo, y si es verdad o no que hace mucho daño. Pero hay que ponerle los detalles de cuál es el daño que hace este bloqueo. Porque usted escucha a estas personas, y voy a hacer hoy corto, que hablan de que hay que lanzarse a la calle, que ya no más, pero ¿quiénes son los que están en este mensaje? Bueno, un chanchullero o una chanchullera como Otaloca, que como decía ayer y he dicho en muchos lugares, no he conocido nada más que por la comunidad cubana en los Estados Unidos, algunas partes del mundo y en Cuba, no así en otros países, que no tiene una historia que lo respalde como una persona que tenga moral y vergüenza para pararse en las redes, hablar las cosas que habla. Esta persona que dice abiertamente, y quiero que me escuchen, Operación Mojón. Mire, el mojón se llama Alexander Otaola y Casal. Chanchullera mala, mentirosa, bretera, chismosa, calumniadora, que lo único que ha hecho es esto en las redes desde que empezó, porque lo vio como un juego que le producía o le produce enriquecimiento. Y vuelvo a decir, por eso pido que compartan, que esta chanchullera chancletera, esta tiñosa mercenaria, esta víbora mercenaria, no le interesa para lo más mínimo Cuba, ni el pueblo de Cuba, ni los intereses de los cubanos. Porque lo único que hace esta azul y vil, sucia y vil víbora, chanchullera, es enriquecerse a costa del sufrimiento, que sí se ríe, del dolor, del hambre y la miseria que golpea a veces al cubano. Si no entra
ningún financiamiento, Cuba no podrá salir adelante. Y esta chanchullera se alegra cuando no hay medicina en un hospital para salvar a un niño, porque dice que eso se lo tiene que buscar el gobierno de Cuba. Prefiere que muera. Cuando no hay leche en polvo para un niño, porque dice que eso lo tiene que buscar el gobierno de Cuba. Cuando un niño no tiene que comer, cuando un niño no tiene pan, porque a veces pensamos, un gobierno sin dinero, sí, pero porque no se lo permiten. No engañemos más. Dirán todas las ansias de mentiras. Como uno que dijo aquí en las redes que si Mascano existiera, él le pedía para agredir y bombardear a Cuba, porque lo único que llevan dentro es odio y no memoria. Por eso era prohibido olvidar. Que la 2507 o 06, que desembarcó por Girón, fue cambiada por compota para niños. Y los que no, que ya tenían delito y le debían causas a Cuba, fueron fusilados. Pero nadie se pregunta y nadie habla, y prohibido olvidar, cuántos inocentes han sido carbonizados en sillas eléctricas o han muerto en la angustia en la cámara de la inyección letal o ahorcados. Porque no todos son culpables. Sin embargo, cuando en Cuba fusilaron aquellos que cometieron crímenes que asesinaron jóvenes, asesinaron a campesinos, entonces esos sí son asesinos. Esos son, por supuesto, como ustedes lo llaman, dictadores y asesinos. Pero cuando en Estados Unidos se mata a un afro-norteamericano y se le pone el cuello como a Floyd en la cabeza, una rodilla, hasta estrangularlo, o en prisiones, o como se han visto aquí, yo compartí videos, como apresan a inmigrantes, ustedes no llaman ni asesinos, ni violadores de los derechos humanos, porque ustedes, el único valor es detrás de una cámara hacia Cuba, hacia el gobierno de Cuba, y todos los días piden para ese pueblo hambre, miseria y parón. Ustedes no son cubanos. Ustedes no representan nada para Cuba ni para los intereses de los cubanos. Ustedes son una mancha para el honor de esos cubanos. Que ya dije que ustedes ni son bambíes, y ese que dice que es bambí, porque ningún bambí se escondía atrás de nada y va a pelear a Cuba, como lo hicieron cientos de mambises, que después de la tregua del pacto de San Juan, volvieron a venir a Cuba en embarcaciones, en expediciones, como la preparada Martí, primero en el fracaso de la Fernandina, cuando se apropiaron de las armas, pero después cuando desembarcó por Playita con Gómez. Y cuando se desembarcó por Dua Maceo, con Freud, con B, con José Maceo. Pero a la gente se le pierde la memoria, por eso es prohibido olvidar. Ninguno de ustedes tienen sangre mambisa. Ustedes no tienen vergüenza, porque ustedes han emigrado como he emigrado yo, buscando un sueño, buscando una mejoría económica. Y ahora cuando llegan ahí, se envenenan con el mismo enveneno que han envenenado a aquellos que han virado contra Cuba y que agreden a Cuba. El día que yo vea que aquí en estas redes se unan para coleccionar medicamentos de quimio para los niños de Cuba, para leche en polvo para los niños de Cuba, alimento para los niños de Cuba, medicamento para los niños de Cuba, diré que ustedes tienen sangre humana de cubano. Mientras vengan a hablar porquería y mojonera, como dice el propio Taola, porque lo único que habla, estiércol por su boca, que su boca, lo he dicho, no tiene nada que envidiarle a su ano, porque bota la misma cosa que traga y que bota su ano. Prohibido olvidar. Qué triste. Los que no quieren reconciliación y lo que quieren es el odio y el baño de sangre. Como vampiros, como burgos asesinos.
pero no lo van a encontrar en el pueblo de Cuba. Porque hay un pueblo valiente, un pueblo moral, un pueblo digno que se mantiene allí con su revolución a pesar de los pesares. Duélale a quien le duela. Y si llamamos mercenarios a los que piensan de la manera asesina y horrenda, porque un cubano, un buen cubano, no puede desear el mal al otro cubano que está en la isla, cuando él no fue capaz de luchar y lo que hizo fue emigrar. Uno emigra buscando una mejor vida y buscando un nuevo camino. Pero yo no emigré para atacar a mi país, ni me pagan, ni cotizo. Lo único que hago es defender a esos que se quedaron ahí, como mi familia, como mi madre, mis hermanos, como mis hijos, a los que yo trabajo duro, a pesar de los pesares, para que puedan alimentarse. Pero si ustedes no son capaces de ver la tiranía que ha vivido Cuba desde los Estados Unidos por más de 65 años y la que hoy impera, sucia, inmoral, que maltrata, que viola los derechos de los emigrantes, que viola los derechos de los afrodescendientes, no puedo estar de acuerdo con ustedes. Ni con el tal Denis, ni con el tal Libertario, ni con los tales que hacen sus canales de PSL. Porque si yo le digo lo que para mí significa la sigla de PSL, van a sentirse muy tristemente. Entonces, yo hoy he venido aquí solo a recordar que el que quiera lo mejor para Cuba, lo primero que tiene que hacer es reconciliarse con Cuba. Porque ¿sabe lo que dijo Martí? Con Cuba para todos los tiempos. Y si ustedes no aman a Martí, hay cubanos como yo que lo aman. Y por todos y para el bien de todos. Por todos y para el bien de todos. No por tu bolsillo y tu beneficio, mercenario. Ahí hay personas que necesitan de la solidaridad y de la humanidad, no del odio y del desprecio a llevarlo a la calle para un baño y un derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Para después luego ir a hablar como el Chivatazzi, como el de España, con la barbita echando malas palabras, que no es tan guapo nada porque no va a Cuba. Porque esos son los guapos. Pero no tienen el valor de ir a Cuba. Ninguno. Ninguno. Y los que van, que después vienen a las redes, que no voy a tocar sus nombres y sabe de qué estoy hablando, van a firmar un basurero o que me estoy tomando una cerveza fría y después se reúnen y hablan de que yo represento. Pero fuiste a Cuba. Yo represento a los cubanos que están en la isla y lo represento buscando una mejor vida, no llevarlo a la calle desesperado para que haya un baño de sangre. Porque eso es lo que quieren los mercenarios que vienen aquí, los lamebotas. Bien, mis hermanos, gracias, porque era lo que tenía que decir. Gracias, y abramos bien los ojos y escuchemos bien de dónde sale el odio. No es de la isla. El odio sale de la Florida, de un grupo selecto pequeño en Miami, que nunca estará de acuerdo que en Cuba hay una revolución y que siempre la llamará dictadura y régimen. Pero ciegamente no ven ni el régimen, ni la dictadura que existe hoy en los Estados Unidos, ni un tirano llamado Donald Trump, que no lo quiere nadie, nada más que un pequeñito grupito
de vendepatria que hay en la Florida. Ahora en adelante voy a decir lo que siempre digo. Agüey son agüey. Agüey son palo. Agüey son mañana. Nasalam aleikum. Maleikum salam. Y ború y boya. Y bocheche. Muchas bendiciones, mis hermanos. Viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.